la prueba en el proceso penal uruguayo, especialmente la documental, material o digital, se produce en la audiencia de juicio. Esta prueba se incorpora a través de la declaración de un testigo o perito. Este testigo o perito de acreditación explica el vínculo con la prueba. Por ejemplo, un testigo puede ser la persona que elaboró un documento o quien pueda aportar mayor información al respecto. En el caso de evidencia digital se ha planteado la conveniencia de un perito de acreditación. El auto de apertura a juicio debe señalar los datos necesarios para la presentación de la prueba admitida, con el fin de ordenar el trámite y permitir la preparación del juicio. Todo este proceso adquiere características especiales en un sistema como el nuestro, donde la oralidad es protagonista. La prueba, en esencia, es aquella que se produce y se debate directamente en la audiencia de juicio. Esto se diferencia de las evidencias que se recolectan durante la investigación, ya que es en el juicio oral donde la prueba cobra vida a través del debate contradictorio entre las partes. El principio de oralidad, consagrado en el artículo 12 del Código Procesal Penal, es fundamental para garantizar la inmediación, la publicidad y la contradicción, elementos necesarios para el debido proceso. La acreditación no debe ser un filtro injustificado. Es un punto central que quiero destacar y que el artículo desarrolla, es que la etapa de acreditación e incorporación de la prueba no debe convertirse en un filtro adicional o una barrera si la ley no establece expresamente como tal. Si bien algunos debates, como los relativos a la conducencia o idoneidad de la prueba, pueden influir en cómo se incorpora, por ejemplo, la necesidad de testigos idóneos para acreditar prueba documental, material o digital, son cuestiones que pueden y deben diferenciarse. En el derecho procesal uruguayo no existen mayores formalidades preestablecidas para acreditar e incorporar prueba documental, material o digital. El artículo advierte que debemos estar alerta ante formalidades o solemnidades que no son las que exige la legislación, sino que a veces surgen de la práctica o manualidades de litigación, los cuales, si bien pueden ser útiles, no deben elevarse a fórmulas sacramentales si la ley no lo dispone. Es la ley la que fija el orden y la formalidad de los juicios y los criterios para admitir o excluir la prueba. Incluso manuales de litigación reconocidos como el de Baitelman y Dulce señalan la acreditación, que es una necesidad que emana de la lógica del juicio oral y del sistema de libre valoración de la prueba. Más que un mandato legal específico para todos los casos con la misma intensidad, estos autores también mencionan que las prácticas sugeridas para la acreditación son recomendaciones y no la única forma de hacerlo. En definitiva, se busca evitar el excesivo rigor formal que no esté previsto en la ley y que pueda obstaculizar el derecho a la prueba, siempre que no se afecten las garantías del debido proceso. Si un acto cumple su finalidad legal, aunque sea formalmente irregular, debería entenderse como válido, priorizando el derecho sustancial. Ya que tienen esta introducción, le doy paso a Emily, quien profundizará en los aspectos normativos y doctrinales de este interesante tema. En cuanto al marco normativo, las principales normas presentes son el Código Procesal Penal, Código General de Proceso, de forma supletoria, y además, por supuesto, que la Constitución de Uruguay. En cuanto al artículo 18 de la Constitución de Uruguay, nos menciona que la ley es la que fija el orden y la formalidad de los juicios. Esto significa que la ley prima sobre cualquier manual o protocolo cuando hablamos sobre formalidades procesales. En el artículo 12 del Código Procesal Penal nos indica que la oralidad en los sistemas acusatorios define cómo se produce y cómo se realiza la diligencia de la prueba en juicio. En el artículo 106, en el capítulo de los requisitos de los actos procesales, en el Código Procesal Penal, nos remite directamente al 64 del Código General de Proceso. Referencia a la flexibilidad, cuando la forma de los actos procesales no esté expresamente determinada en la ley, será la que resulte indispensable e idónea para la finalidad perseguida. Esto hace un llamado a evitar el rigorismo excesivo, si el acto procesal cumple con su propósito. En cuanto a la prueba documental, que se encuentra en los artículos 173.1, 174 y 175 del Código Procesal Penal, en la que regulan cómo se debe incorporar y reconocer los documentos, permitiendo que los testigos o incluso los peritos intervengan para verificar la autenticidad. Además, llegamos a artículos centrales en los cuales es el 271.1
punto 5 sobre el Código Procesal Penal. Este artículo establece que los documentos, los informes, los objetos secuestrados, grabaciones y elementos de prueba audiovisual solo podrán ingresar al debate previa acreditación de la parte que lo propuso. En la jurisprudencia incluso también se habla y se ha interpretado de esta forma, en la que toda prueba material o documental debe ingresar al juicio a través de la declaración de un testigo. Es decir, que no puede entrar por sí misma o entrar sola. Se necesita de la acreditación previa al ingreso. En otros artículos, el 268.4 del Código Procesal Penal, en el que se habla sobre el desenvolvimiento de la prueba, el 269, numeral 1, literal E, en el que exige el auto de apertura a juicio en el que se señalen los datos para la presentación de la prueba admitida. Incluso se considera que los artículos 127 y 128, en los que se habla sobre la acusación y la contestación, deberían ya individualizar a los testigos de acreditación. Para finalizar, se habla sobre unidades en el 378 del Código Procesal Penal, que nos remite al Código General de Procesos, entre los artículos 110 y 116, en los que se introducen los principios como el de trascendencia, en el que se debe interpretar los requisitos en favor a la efectividad de los derechos, evitando el excesivo rigor formal, si el acto cumple con la formalidad y que no afecte a las garantías. Ahora, sobre ¿qué nos dice la doctrina? El autor de Ignacio Soba Brasco nos distingue entre la evidencia y la prueba, entendiendo que la evidencia es lo que se ha recolectado en la investigación y la prueba es aquello que se ha producido formalmente en el proceso judicial. Según Lorenzo, define la prueba material como toda evidencia que no sea testimonial, pericial o del imputado, y es muy enfático que se debe incorporar a través de testigos y peritos. Señala 4 pasos básicos en los que existe: el primero, identificación del testigo; segundo, la acreditación de un vínculo entre el testigo y la prueba; el tercero, la exhibición; y el cuarto, el uso de la prueba. Además de que sostiene que si un testigo o un perito que explique la pertinencia, el tribunal no puede resolver ante ella. Según Baclini y Soto Echamendi, coinciden en esta misma visión. Baclini nos refiere a resaltar la importancia de la selección del testigo de acreditación, que usualmente es quien tuvo el contacto directo con la evidencia. Pero Andrés Baitelman y Mauricio Deus son quienes nos aportan un concepto esencial, que es sobre la lógica de la desconfianza, en el que afirman que acreditar a los testigos es una actividad necesaria, no tanto por el mandato legal específico, sino por la lógica misma en el juicio oral y por la libre valoración de la prueba, ya que sin ella no podría el tribunal resolverla. Es muy importante ya que se advierte contra la sobregirar. Esto a la acreditación, no todos los testigos requieren la misma intensidad. Siguiendo con la lógica de la desconfianza, según los autores ya mencionados, implica que nadie tiene por qué creer que esto es lo que la parte dice es simplemente porque ella lo diga. O sea, la principal consecuencia es a la exigencia de que los objetos y documentos sean acreditados por alguien que declare sobre su correspondencia con la parte que pretende. Es por eso que ingresan a juicio a través de un testimonio. Consideran que la acreditación es una exigencia de admisibilidad. Si falta, el documento no puede ingresar hasta que un testigo idóneo dé cuenta de que su origen y su fidelidad. Además, entre otros autores, Vescovi, que nos habla sobre el Código General del Proceso, insiste en que
Evitar el excesivo ritual manifiesto. Si el acto cumple con su finalidad y no afecta las garantías, debe considerarse válido, pues Pico y Johnny refuerza la idea sobre hablar sobre la tutela judicial efectiva y el principio de pro actione y su variante del pro probatorio y el antiformalismo. Avalo-Liu define la conducencia como la idoneidad material de la prueba y Abel Lunch nos recuerda sobre los filtros de la prueba que deben ser restrictivos, siempre bajo el principio pro probatione, que es preferible un excesivo en la admisión que en la inadmisión. Y finalmente Mariano Francisco nos habla sobre el contexto de la prueba digital, nos recomienda el uso del código hash para la autenticidad, aunque no sea la única vía. De la manera en la que hemos recorrido el texto, no basta con tener una prueba, sino que es crucial el cómo éste ingresa al juicio y cómo se garantiza su autenticidad y pertinencia. La base de todo se encuentra en el artículo 271.5 del Código Procesal Penal Uruguayo, que establece todo medio de prueba material o documental ingresa a juicio bajo previa acreditación. ¿Qué significa esto? Como bien señala la sentencia interlocutoria número 294/2024, la prueba no habla por sí sola. Un documento, una fotografía o un audio no pueden simplemente ser presentados y ya. Alguien debe dar fe de ellos, explicar su origen, su contexto y por qué son relevantes para el caso. Así pues, la acreditación se realiza a través de la declaración de un testigo o de un perito. Por ejemplo, la sentencia interlocutoria 708/2024 relata cómo una historia clínica debe ser presentada por alguien del centro médico que puede explicar su contenido y cómo fue elaborada. La sentencia interlocutoria número 481/2024 nos dice cómo un perito informático, por ejemplo, es fundamental para incorporar mensajes de un celular explicando la cadena de custodia y la fidelidad de la extracción. Detrás de todo esto está lo que algunos tribunales llaman la lógica de la desconfianza. La prueba material debe ser presentada por alguien distinto a la parte que le ofrece para generar confianza sobre su origen y autenticidad. Un matriz interesante surge con la intervención de funcionarios públicos, como el escribano público. Varias sentencias, como la número 258/2024 y 82/2024, señalan que cuando un documento o material como fotografías de internet o declaraciones ha sido estructurado o protocolizado por un escribano, la exigencia de acreditación se atenúa. La fe pública notarial confiere una presunción de veracidad a los actos que el escribano constata, facilitando su incorporación al proceso, aunque su valoración final corresponda al juez. La sentencia 82/2024 confirma que el escribano que realizó la protocolización es idóneo para incorporar ese documento al juicio, ya que tiene un vínculo directo con su creación. Es fundamental distinguir entre la admisión de la prueba y probación de la valoración. La sentencia número 258/2024 destaca que, al rechazar la admisión de las pruebas, debe aplicarse un criterio restrictivo para no coartar el derecho a la prueba de las partes. Siguiendo, tenemos el caso de las fotografías del boxeador en la sentencia número 258/2024. La defensa quiso introducir fotografías de un torneo de boxeo extraídas de internet por un escribano, mientras que la fiscalía se oponía. El Tribunal de Apelaciones admitió la prueba, argumentando que la intervención del escribano atenuaba la necesidad de acreditación estricta y que al rechazarla se limitaba el derecho a la prueba. Tenemos el caso del perito informático para WhatsApp en la sentencia 27/2024, en la que la defensa propuso a un ingeniero en sistemas como perito para hablar sobre la posible manipulación de WhatsApp y acreditar mensajes. A pesar de la oposición fiscal sobre su idoneidad y el informe, el tribunal admitió al perito basándose en el principio de libertad probatoria, indicando que la acreditación de su capacitación y vinculación al caso se darían en juicio, con posibilidad de contraexamen por la Fiscalía. El análisis del presente documento, entonces, permite articular una conclusión crítica en la necesidad de resguardar el principio pro probatione y la importancia de ceñirse estrictamente a los filtros probatorios establecidos en la ley y evitando así la imposición de barreras formales no legisladas, que pueden obstaculizar el descubrimiento de la verdad y así también el ejercicio del derecho a la prueba.
Entonces, el principio pro probatione actúa como un contrapeso necesario frente a la tentación de aplicar con excesivo rigor formalismos que, si bien pueden tener una utilidad en la organización del proceso, no deben dirigirse o adecuarse totalmente contra obstáculos insalvables para la incorporación de elementos de importancia de no imponer filtros ajenos a la ley. La ley es la que fija el orden y la formalidad de los juicios, así como los criterios para la admisión o exclusión de la prueba. El sistema procesal penal debe tender a una flexibilidad razonable para la preparación en un juicio, donde la colaboración de las partes y las decisiones judiciales se orienten a facilitar el ingreso de la prueba admitida, siempre que no se vulneren derechos fundamentales ni se contravengan las disposiciones legales expresas. Cualquier rechazo o exclusión de prueba debe estar sólidamente motivado y basarse en los filtros previstos por el legislador, interpretado siempre con un carácter restrictivo y en favor de la efectividad del derecho a la prueba.